Dicen que cada alma tiene un precio. Pero no todos saben cuánto cuesta mirarse al espejo y no reconocerse. Fue en 1721, bajo el sol quebrado de Martinica, donde la historia comenzó. El aire olía a sangre, azúcar y hierro. En los campos, los hombres doblaban la espalda ante el látigo del capataz. Pero entre ellos, uno no bajaba la mirada. Akin, nacido libre en las costas de Dahomey, vendido 3 veces antes de cumplir 20 años. Akin no temía la muerte, temía la olvidanza. Morir esclavo era desaparecer del mundo sin dejar huella. Y él quería que el mundo recordara su nombre. Una noche, cuando el mar parecía de vidrio oscuro, un barco llegó sin bandera. Nadie vio marineros. Nadie oyó anclas. Solo un sonido, pasos, lentos, precisos. Un hombre descendió, cubierto con un manto negro, su rostro oculto bajo un sombrero amplio. No habló con los blancos. No habló con los libres. Fue directo a las chozas donde dormían los esclavos. Y allí, frente al fuego moribundo, levantó un objeto envuelto en terciopelo oscuro. Un espejo, antiguo, de marco dorado, con grietas que parecían venas. ¿Quién busca ser libre?, preguntó, con voz que sonaba más vieja que el mar. Nadie respondió, excepto Akin. Sus ojos ardían. El viajero lo miró como si ya lo conociera. ¿Qué darías por no tener dueño? Akin apretó los puños. Todo. El hombre retiró el terciopelo. En el espejo, Akin no vio su rostro. Vio un futuro imposible. Caminando por calles de piedra, vestido como un hombre libre, con manos sin cadenas. El reflejo sonreía, y esa sonrisa lo sedujo como un canto. «Puedo darte eso», dijo el viajero. «¿A cambio de qué?» «De lo que ya tienes, pero aún no comprendes». Akin no entendió. Pero el fuego brilló más fuerte, como si el espejo respirara. El viajero extendió la mano. Su piel estaba fría como el metal. Akin la tomó, y el viento se detuvo. Durante un instante, el silencio se volvió tan pesado que el mundo pareció olvidar su propio nombre. El espejo brilló, y dentro de él, el reflejo de Akin lo miró una última vez, antes de dar un paso atrás, desapareciendo entre las sombras. Cuando despertó, Akin ya no tenía grilletes. El barco del viajero había desaparecido. Y frente a él, el espejo yacía roto en la arena. El amanecer lo encontró caminando hacia el interior de la isla. Libre, pero en cada charco, en cada hoja mojada, en cada cuchilla de metal, no había rostro que lo siguiera. El agua lo rechazaba. El mundo parecía haber olvidado su forma. Aquella noche, al beber de un estanque, vio algo moverse en el reflejo. No era su cara. Era otra, sonriente, como si le agradeciera. Desde entonces, los esclavos decían haber visto un hombre sin sombra caminando entre los cañaverales. Libre, sí, pero sin alma. En las semanas siguientes, Akin aprendió a ocultarse en la luz de los demás. El sol brillaba en su piel, pero su sombra nunca lo seguía. Al principio creyó que era una ilusión, que el viajero solo lo había maldito para causarle dolor. Pero pronto se dio cuenta de que la maldición era viva y hambrienta. La gente en la montaña empezó a hablar de él, como el demonio negro de cuerpo ligero. Él los observaba desde lejos, entre cañaverales, con ojos que no pertenecían a un mundo humano. Cada noche se sentaba en la miserable choza, y miraba su ropa sobre el fuego, esperando ver la sombra nacer. Pero nunca ocurría. Sin embargo, algo se movía en cada reflejo, aun cuando él no estaba presente. En la cuchilla del año, en la superficie del vino, en los ojos de los animales. Veía la figura que antes lo acompañaba, sus movimientos copiando lentamente, como un fantasma educado. Pero la figura ahora sonreía, sin razón. Alguna vez habló, tratando de comunicarse. «¿Quién eres?», preguntó en la penumbra. Pero su voz no encontró eco. Silencio, como si el fuego fuera absorbido por la tierra. Entonces recordó las palabras del viajero. «De lo que ya tienes, pero aún no comprendes». Y la maldición empezó a sentirse como un pulso. Durante el día, Akin se acercaba a otros hombres, libre en apariencia, pero el cielo no lo aceptaba. Los niños lloraban en sus brazos, los perros lo evitaban, y las velas se apagaban si el viento respiraba una sola vez. Él no entendía qué pasaba, hasta que la anciana de la aldea lo encontró en una noche tenebrosa. Ella le dio un amuleto de conchas y huesos. Dijo: «Tu existencia no está completa. La parte que vendiste quedó al otro lado del espejo. Y eso que se mueve en el reflejo es el que nuevamente busca entrar en el mundo de los vivos».
¿Qué debo hacer? Preguntó Akin. Nada puedes hacer, respondió ella. Ya estás muerto, y no lo entendiste. La historia entonces se multiplicó. Los hombres comenzaron a decir que el campo se oscurece antes del atardecer cuando camina Akin, que los fuegos no se levantan, y que en su tierra el tiempo se quiebra. Un padre dijo que vio en su hijo una figura igual que él, mirándolo desde el agua de un pozo. Pero Akin no puede ignorarlo. Cada noche sueña con el reflejo acercándose, cada vez más, cada vez con un rostro más real. Con los pasos se hace cerco entre la luz y la oscuridad, y un susurro le llena el cráneo. Devuélveme el camino, dice, devuélveme el lugar que es mío. Tú no eres nada, sin nombre, sin sombra, sin aliento. Cada frase duele como cadena antigua. Y el punto final de la pesadilla es una mano congélida que aparece entre sus dedos, derrochando la vida que le dieron, la misma mano que estrechó, en la noche en que la vida esclava dejó de ser. Silencio otra vez, pero esta vez el silencio no huele vacío, huele a costumbre, y en los sueños escucha al viento pronunciar un nombre, que nunca aprendió a decir, pero ahora entiende, que el mundo, al olvidar su nombre, le quitó su alma, y permitió que el reflejo aprendiera a usarla. En las semanas siguientes, Akin aprendió a ocultarse en la luz de los demás. El sol brillaba en su piel, pero su sombra nunca lo seguía. Al principio creyó que era una ilusión, que el viajero solo lo había maldito para causarle dolor. Pero pronto comprendió que la maldición estaba viva y hambrienta. La gente de la montaña empezó a hablar de él, como el demonio negro de cuerpo ligero. Él los observaba desde lejos, entre los cañaverales, con ojos que no pertenecían a un mundo humano. Cada noche se sentaba en su miserable choza, y miraba su ropa sobre el fuego, esperando ver la sombra nacer. Pero nunca ocurría. Sin embargo, algo se movía en cada reflejo, aun cuando él no estaba presente. En la hoja del machete, en la superficie del vino, en los ojos de los animales. Veía la figura que antes lo acompañaba, sus movimientos copiando lentamente, como un fantasma obediente. Pero la figura ahora sonreía, sin razón. Una vez habló, tratando de comunicarse. ¿Quién eres?, preguntó en la penumbra. Pero su voz no encontró eco. Silencio, como si el fuego fuese tragado por la tierra. Entonces recordó las palabras del viajero. De lo que ya tienes, pero aún no comprendes. Y la maldición comenzó a latir dentro de él, como un corazón que no era suyo. Durante el día, Akin se acercaba a otros hombres, libre en apariencia, pero el cielo no lo aceptaba. Los niños lloraban en sus brazos, los perros lo evitaban, y las velas se apagaban aunque no soplara el viento. No entendía qué pasaba, hasta que una anciana de la aldea lo encontró. En una noche tan negra que ni las luciérnagas se atrevían a brillar, ella le dio un amuleto de conchas y huesos. Le dijo, tu existencia no está completa. La parte que vendiste quedó al otro lado del espejo, y eso que se mueve en el reflejo es el que busca volver al mundo de los vivos. ¿Qué debo hacer?, preguntó Akin. Nada puedes hacer, respondió ella. Ya estás muerto y no lo entendiste. Desde esa noche, los rumores crecieron. Decían que el campo se oscurecía antes del atardecer, cuando Akin caminaba cerca, que los fuegos se negaban a arder, y que en su presencia el tiempo se quebraba. Un padre juró que vio en el agua de un pozo una figura igual que él, mirándolo con ojos vacíos. Pero Akin no puede ignorarlo. Cada noche sueña con el reflejo acercándose, cada vez más, cada vez con un rostro más real. Sus pasos se vuelven más lentos, más pesados, mientras un susurro le llena la cabeza. Devuélveme el camino, dice, devuélveme el lugar que es mío. Tú no eres nada, sin nombre, sin sombra, sin aliento. Cada palabra duele como una cadena antigua, y el final de la pesadilla es una mano helada que aparece entre sus dedos, robándole la vida que le quedaba, la misma mano que estrechó, la noche en que vendió su reflejo. Silencio otra vez, pero esta vez el silencio no huele a vacío, huele a costumbre, y en los sueños el viento pronuncia un nombre, que nunca aprendió a decir. Ahora entiende. El mundo, al olvidar su nombre, le quitó su alma, y permitió que el reflejo aprendiera a usarla. Pasaron los años, o eso creía Akin. El tiempo, en su vida, ya no tenía peso. El sol lo atravesaba sin calor. Las noches lo cubrían sin descanso. Y el espejo,
aquel espejo roto. Seguía esperándolo entre los sueños. Una tarde, mientras caminaba por los restos de una hacienda abandonada, vio un niño jugando con un trozo de metal pulido. El reflejo lo llamó, pero no era el niño quien se reflejaba en la lámina. Era él mismo, sonriendo desde el otro lado. El niño levantó la mirada. Sus ojos se oscurecieron. «Te está buscando», dijo, con una voz que no era suya. Y el metal cayó al suelo, como si hubiese perdido el alma también. Esa noche, Akin volvió a soñar con el viajero. Lo vio en la orilla del mar, bajo un cielo que sangraba. El barco sin bandera flotaba inmóvil, como si esperara algo que aún no tenía nombre. El viajero lo miró. «¿Disfrutas tu libertad?», preguntó. Akin gritó con furia. «Me robaste el alma». El hombre sonrió con calma. «Tú me la vendiste». No sabía lo que hacía. Nadie lo sabe cuando firma con el espejo. El mar se agitó. Akin corrió hacia él, pero cada ola le devolvía un rostro distinto. Niños, mujeres, hombres, todos con su mirada, sus reflejos, sus ecos, sus errores. El precio de la libertad era una cadena invisible, y ya la arrastraba sin darse cuenta. Despertó sudando, y en el suelo de su choza vio una marca grabada en la tierra. No era escritura humana, eran líneas curvadas, como si una mano hecha de sombra las hubiera dibujado desde dentro del mundo. Un susurro salió de las paredes. El espejo no se rompe, se abre. Akin retrocedió, pero el aire se volvió espeso, y las sombras comenzaron a girar a su alrededor. Formaron un rostro, su propio rostro, pero los ojos eran huecos. El reflejo habló. «Devuélveme lo que tome de ti». «No tomaste nada», respondió Akin. «Tú no entiendes», dijo la voz desde vacío. «Fui yo quien te dio forma. Tú eres mi error». Akin cayó de rodillas. Las sombras se arrastraron hacia él, metiendo sus dedos invisibles bajo su piel, tratando de tirar hacia adentro, como si quisieran devolverlo al cristal. Entonces gritó el nombre del viajero, y el mar respondió. Lejos, entre los truenos, una figura volvió a aparecer sobre las olas, con el espejo restaurado en las manos. «Akin», dijo el viajero, «toda libertad exige un precio. Tú pagaste con tu reflejo, pero él no se conforma. Quiere vivir también». El viento cortó la voz en pedazos. El viajero desapareció, y Akin entendió que la maldición no era el espejo, era el deseo de ser libre de todo, incluso de sí mismo. Esa noche, el reflejo salió del agua, y por primera vez, el hombre y su sombra respiraron el mismo aire. El reflejo sonrió. Akin no pudo moverse, y el mundo se quebró en dos. El reflejo caminó fuera del agua. Su piel era como cristal húmedo, transparente en algunos lugares, opaca en otros, como si aún estuviera aprendiendo a ser humano. Akin retrocedió, pero el reflejo imitó el movimiento con un segundo de retraso, como un eco deformado. Sus ojos no eran ojos, eran pozos donde se hundía la luz. El aire se volvió pesado, como si el tiempo temiera avanzar. El reflejo habló con una voz quebrada, una mezcla de viento, vidrio y suspiro. «Akin», el nombre salió de su boca como una herida abierta. «No soy tú», dijo Akin con rabia. «No lo serás nunca». El reflejo inclinó la cabeza. «No quiero ser tú, solo quiero existir». El mar detrás de ellos comenzó a moverse al revés. Las olas retrocedían hacia el horizonte. Las estrellas titilaban con desesperación, como si intentaran cerrar los ojos. Akin cayó de rodillas. «¿Qué quieres de mí?» El reflejo dio un paso, y cada paso que daba dejaba una huella hecha de sombra líquida. «Tú me vendiste», dijo con calma. «Yo sufrí tus miedos, tus pecados, tu odio. Vi todo lo que tú no quisiste ver, y aprendí a amar lo que tú despreciaste». Akin lo miró. El reflejo sonrió. «Ahora es mi turno de vivir bajo la luz». Una ráfaga de viento apagó el fuego cercano. El reflejo alzó la mano, y Akin sintió que algo dentro de su pecho se desprendía, como si un hilo invisible lo estuviera deshilando por dentro. Su respiración se volvió lenta, demasiado lenta. El reflejo lo tocó, y en ese instante, Akin vio imágenes que no eran suyas. Palacios rotos, esclavos llorando, una voz repitiendo su nombre desde dentro de un espejo partido. Entonces lo entendió. El reflejo no era solo su sombra,
Era la memoria de todos los que habían sido esclavos antes que él. Un fragmento de cada vida robada, de cada libertad vendida. Y ahora querían regresar. Akin gritó, pero el sonido no salió. El reflejo lo abrazó, como si quisiera fundirse con él. El cuerpo de Akin tembló. Su piel se volvió gris. Sus ojos reflejaron un brillo dorado. El mar volvió a avanzar. El viento se detuvo. Y en el silencio solo se oyó un susurro. Ahora el reflejo tiene dueño. El cuerpo de Akin cayó sobre la arena. El reflejo lo observó unos segundos. Luego, con calma, caminó hacia la aldea. Los perros comenzaron a ladrar. Las velas se apagaron solas. Y por primera vez, la sombra de Akin volvió a aparecer. Pero esa sombra ya no era suya. El reflejo caminó hacia la aldea con paso humano, pero el mundo no lo reconoció. Los árboles inclinaban sus ramas al verlo pasar, como si una vieja memoria despertara en sus raíces. Entró al pueblo al amanecer. El aire olía a sal y a hierro. Los niños lo miraron desde las puertas, sus rostros vacíos, sus ojos sin brillo. Los ancianos dejaron de rezar. Las aves callaron. El reflejo sonrió, y todos retrocedieron un paso sin saber por qué. Era Akin, y no lo era. Sus palabras salían lentas, como si hablara desde el fondo de un pozo lleno de agua y tiempo. «No teman», dijo. «He vuelto». Una mujer se acercó, la misma anciana que le habló aquella noche maldita. Sus manos temblaban, pero su voz fue firme. «¿Qué eres tú?» El reflejo la miró con ternura. «Soy lo que queda cuando un hombre se olvida de sí mismo». La anciana lloró sin lágrimas. El reflejo le tomó la mano, y por un instante, ella vio algo dentro de sus ojos. Miles de rostros atrapados, mirando desde la oscuridad. Todos pedían libertad. La mujer gritó y cayó al suelo. El reflejo la observó en silencio. No comprendía el miedo. Solo sentía una calma nueva. Una calma que no le pertenecía. Esa noche, el cielo se volvió rojo. Las estrellas se movieron de lugar, y las sombras se alargaron como si quisieran tocar la luna. Los aldeanos se encerraron en sus casas, pero desde las ventanas lo veían caminar lento, tranquilo, sin sombra, sin ruido. En el pozo del centro del pueblo, el agua comenzó a hervir sin fuego. Dentro del agua se formó un rostro, idéntico al suyo, pero hecho de oscuridad pura. El reflejo se acercó. El agua habló. «¿No eras tú quien debía volver?» El reflejo respondió sin miedo. «Yo soy el que sufrió en silencio. Yo soy el precio. Yo soy el eco de lo que fue vendido». El agua tembló, y una voz múltiple, de hombres, mujeres, niños, llenó la noche. «Entonces carga con todos nosotros», el reflejo gritó. Su piel se quebró en líneas doradas. Sus ojos se llenaron de fuego antiguo. Las almas que habían sido prisioneras del espejo comenzaron a salir, una por una, enterrándose bajo su piel, habitando su cuerpo, susurrando en su mente. La tierra tembló. Los árboles se inclinaron hasta tocar el suelo. Y cuando todo volvió al silencio, el reflejo abrió los ojos. Y ya no era uno, era todos. Caminó hacia la iglesia vieja, donde las campanas no habían sonado en años. Tocó la puerta. El sonido del golpe resonó como un trueno. Y una voz dentro respondió, «Te estábamos esperando». El reflejo sonrió, y el fuego por fin se inclinó ante él. La puerta de la iglesia se abrió sola. El reflejo entró, y el aire cambió de forma. El polvo flotaba como ceniza suspendida, y las velas encendidas comenzaron a arder hacia abajo, consumiendo la mesa de piedra en silencio. En el altar no había cruz, solo un espejo antiguo cubierto con un velo negro. El reflejo se acercó, y cada paso resonó como un golpe de tambor en una tumba vacía. Del fondo salió un anciano, vestido con ropas que no pertenecían a ese siglo. Sus ojos eran grises, como si hubieran visto el nacimiento del primer pecado. «Te he visto antes», dijo el viejo. «Eres la promesa cumplida». El reflejo no respondió. El anciano alzó una copa hecha de hueso. «Desde el principio, cada hombre que vendió su sombra te llamó sin saberlo. Tú eres la deuda del tiempo, la voz que el pasado guardó en silencio». El reflejo lo miró fijamente. «¿Por qué yo?», preguntó. El anciano sonrió. «Porque fuiste el primero en desear ser libre, incluso de ti mismo». Entonces el velo cayó del espejo, y la superficie brilló como una herida abierta.
Dentro no se veía reflejo alguno, solo oscuridad viva, como si el vacío observara desde dentro. El reflejo se acercó, y el espejo susurró su nombre, no una vez, sino 1000, con voces de todas las eras. Akin. 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 El templo tembló. Las campanas sonaron sin manos humanas. Fuera, el cielo se partió en dos, dejando caer una lluvia de ceniza y fuego. El anciano levantó la copa. «El ciclo debe cerrarse», dijo. «¿Y si no quiero?», preguntó el reflejo. «Entonces el mundo olvidará la diferencia entre los vivos y los que sueñan con serlo». El reflejo se miró por última vez, y vio lo que nunca había querido ver. Akin, de pie al otro lado del espejo, viejo, cansado, pero vivo. Su rostro mostraba tristeza, no miedo. «Vuelve», dijo Akin. «No puedo». «Si puedes». El reflejo negó con la cabeza. «Tú no entiendes. Ya no existo fuera de ti. Soy lo que dejaste atrás cuando decidiste olvidar quién eras». El anciano dio un paso atrás. El espejo comenzó a absorber la luz. Todo dentro del templo giró. Las paredes se derritieron en sombras líquidas. El reflejo extendió la mano. Akin hizo lo mismo. Y por un instante el mundo se detuvo. Dos cuerpos. Una sola alma. Un solo error multiplicado por los siglos. El contacto fue lento. Y en el momento exacto en que sus dedos se tocaron, el reflejo habló por última vez. «Yo soy tú». Cuando el tiempo olvida quién es el verdadero, el espejo se quebró. El templo colapsó. Y el mar, a kilómetros de distancia, se volvió negro. Desde entonces, en las aldeas costeras, dicen que cuando alguien mira su reflejo demasiado tiempo, el rostro dentro del agua parpadea antes que el tuyo.